Tiene la palabra congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y yo tengo algunas dudas. Ciertamente nosotros tenemos un proceso electoral importante, creo que es el que mayores recursos operativos humanos demanda el Jurado Nacional de Elecciones, y nosotros que estamos en un proceso en el Congreso de reforma de la ley electoral estamos imponiendo seguramente nuevos retos, como es un nuevo cronograma electoral. Dentro de estas autoridades que se van a elegir, que son 12.000 en realidad, hay exigencias que son ineludibles de cumplir por la norma. Por ejemplo, el que tiene que ver con las hojas de vida. Las hojas de vida y que se cumplan ciertos requisitos. ¿Qué aprovisionamientos mínimos es que el Jurado Nacional de Elecciones en este sentido está teniendo en cuenta? Porque según se nos alcanza, el proyecto de presupuesto para el año 2018 es de 43 millones, que representa el 0.03% de presupuesto, y tiene una reducción en más de 3 millones respecto del PIA del año 2017. Ello equivale a una reducción del 7.5% al PIA del 2017, y eso es realmente preocupante, ¿no? Más allá del tema laboral, que seguramente es justo, y que en todos los sectores hay una brecha muy grande de los trabajadores que no logran tener equidad, y seguramente con el tema de la canasta básica familiar. Yo tengo especial preocupación por ese tema, y permítame plantearle una segunda. Este proceso electoral está en función a los jurados electorales especiales que se tienen que implementar. La ley dice que preside el jurado electoral especial un magistrado. Ahí, y no se lo planteé al presidente del Poder Judicial que estuvo con nosotros, el doctor Duberly, pero ahí también se descabezan varias salas en el país, porque se necesitan más de 120 magistrados. ¿Cuántos distritos electorales tiene el país? Más de 100. Entonces, al ser titulares, hay todo un desorden en el tema de la judicatura para implementar este tema en el jurado electoral especial. Entonces, yo quisiera que usted nos comente si se ha pensado esto formular de otra manera. ¿Cómo es que se va todos estos candados de lucha contra la corrupción que desde el Congreso se está dando para transparentar las hojas de vida, para cumplir la norma, el tema de las dádivas que ya señalaba la congresista Marisol Espinosa? Mañana en el Pleno vamos a tratar a profundidad este tema. ¿Cómo se está aprovisionando el Jurado Nacional de Elecciones? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Jurado Nacional, dos inquietudes muy concretas, dadas las horas además. Ha mencionado usted datos que ciertamente son una preocupación permanente y que deben resolverse pronto y que atienden fundamentalmente a una preocupación respecto del sistema político nacional. Ha dicho usted de la cantidad de regiones, provincias, distritos, que en relación al número de candidaturas dan un promedio, en síntesis, de un promedio de 14 listas, 14.5 listas regionales participando para cada una de las regiones el próximo año. Promedio aproximado de 10.5 listas provinciales por cada una de las provincias. Y en el caso de los distritos baja, es cierto, a 8 un promedio aproximadamente. Pero hablamos de además 114.000, 115.000 candidatos y unas 16.000 listas a nivel nacional. Entendiendo que una de las principales funciones del jurado es contribuir a garantizar la consolidación del sistema democrático, obviamente mantener un número de listas de esta magnitud, dada cuenta por usted, que fundamentalmente dan cuenta de la volatilización de la política, no precisamente coincide con ese deseo, no solamente del jurado como función, sino de todos quienes participamos de este Estado, de no tener ni estar dentro de un sistema político consolidado. Muchas listas, muchos partidos políticos, 30 y tantos con vigencia y otros tantos más gestionando su inscripción. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué cree que debíamos adoptar como decisión, dado que estamos haciendo los ajustes correspondientes y vamos a tomar algunas decisiones en los siguientes días o en los siguientes meses? ¿Cuánto de la atención del Jurado Nacional y de la preocupación del Jurado Nacional
está abocada a poder consolidar efectivamente el sistema político nacional, el sistema democrático, siendo que estamos hoy día en las antípodas, con un sistema político volatilizado que no ayuda precisamente a su consolidación. Y en esa medida, una pregunta adicional y complementaria, ¿cómo afecta el nuevo cronograma electoral acordado para los fines y cumplimiento de las funciones del jurado? Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí. Ya, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los colegas. Con relación a cifras, tengo acá una información que es importante. Con relación al año 2014, en las mismas elecciones regionales y municipales, que ahora 4 años después se hacen en el próximo año, el presupuesto fue de 120 millones. En las elecciones generales del año 2016, 147 millones. Ahora, para el año 2018, 310 millones. Y lo que tenemos es 131.800.000, es lo que se ha previsto por parte del MEF, tomando de la reserva de contingencia, 131 millones. Y adicionalmente, ustedes están pidiendo 178.200.000. Entonces, la verdad que como que sorprende, ¿no?, la cifra. O sea, ¿por qué si en la última elección del 2014 se pidió 120, se trabajó con 120 millones, en la 2016, elecciones generales con 2 vueltas, 147 millones, ahora no necesariamente va a haber 2 vueltas regionales en todas las regiones del Perú? Y entonces, ¿por qué necesitamos 310 millones? Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, unas elecciones regionales y municipales que involucra un esfuerzo y un trabajo preponderante del Jurado Nacional de Elecciones. Mi pregunta va en el sentido que si ustedes han hecho el análisis para evaluar este presupuesto propuesto desde el Ministerio de Economía que se va a asignar al Jurado Nacional de Elecciones para ver si va a coberturar las necesidades para llevar un proceso en todo el marco de garantizar efectivamente la democracia. Esto porque usted tiene conocimiento que el jueves pasado, antes de la semana de representación parlamentaria, el Congreso de la República ha aprobado unas modificaciones que afectan directamente el calendario electoral, incluido el tema del cierre del padrón electoral, que habla de 350 días. Estamos a la espera de que el presidente promulgue esta ley o lo observe. Pero en este momento, en lo personal, un poco por mi propia experiencia, yo fui candidato regional en 2 oportunidades, la percepción que se tiene a nivel nacional es que están a la espera de ver qué decisión va a tomar el presidente Pedro Pablo Kuczynski al respecto, en el sentido que si se cierra el padrón electoral con 350 días como promueve la ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República, donde nosotros nos hemos opuesto, eso va a significar que probablemente ningún movimiento regional y partidos políticos que están en fase de inscripción, que inclusive ya tienen las firmas, van a poder acreditarse más o menos al 20 de octubre, contando días más, días menos. En ese marco, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es importante que usted nos diga, sí, permítame un segundito para cerrar la pregunta, si han podido hacer ese análisis de escenarios, porque hay 2 escenarios evidentes. Si hasta el 20 de octubre, creo que es 22 de octubre, no se promulga esta ley, va a significar que va a entrar en vigencia la ley anterior. Pero caso contrario, entra la nueva ley. Hay 2 escenarios, evidentemente se tendrían que manejar 2 presupuestos. ¿Han hecho este análisis para ver si pueden coberturar y garantizar realmente el proceso electoral, en vista que unas elecciones regionales municipales son totalmente distintas a las elecciones nacionales? Eso vamos a partir de la premisa, inclusive en temas presupuestales, solo para mostrarle, en Apurímac hay 3 jurados electorales especiales en elecciones regionales y municipales.
Cuando hay una elección presidencial hay dos jurados electorales especiales. Eso significa drásticamente un presupuesto menor, pero también tiene otras implicancias por todo lo que representa unas elecciones municipales y regionales. Entonces, para cerrar la pregunta, me pide una interrupción la congresista Aramayo antes de esto, pero que quede claro, me gustaría saber si han hecho ese análisis de prospección para evaluar estos dos escenarios y si realmente el presupuesto que está asignando, el que ha proyectado el Ministerio de Economía va a atender esta demanda para garantizar justamente que tenga la legalidad, la representación y se haga ejercicio de la democracia en las elecciones regionales y municipales. Gracias. Bien, tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Solamente para hacer una consulta, agradeciendo la gentileza del congresista Arce. Queda claro que la ley es vigente respecto a la no reelección de los alcaldes y de los gobernadores regionales. Sin embargo, tenemos entendido de que las autoridades subnacionales han recurrido no solamente al Tribunal Constitucional, que es el ente pertinente para interpretar la norma si es que hubiera alguna ambigüedad, sino al Jurado Nacional de Elecciones, pidiendo se precise si es que tienen el marco legal para cumplir o acatar la norma en vista de que ellos fueron elegidos con un cronograma y que la norma vigente para ese proceso electoral era otra. Si pudiera usted satisfacer, si han emitido opinión y en qué sentido ha sido esta. Gracias, congresista Arce. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Ya terminó o para que termine ya? Bien, entonces habiendo culminado ya la pregunta del congresista Arce, ahora tiene la palabra la congresista Sonia Echevarría. Presidenta, por su intermedio para saludar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. De la exposición que ha realizado del presupuesto 2018, no se ha identificado proyectos de inversión en la propuesta presentada para el siguiente año y hay un aumento de 2 millones superior al del presente año en el rubro de bienes y servicios. Quisiéramos que nos aclare. Gracias, congresista. Habiendo culminado el congresista Clayton. Muchas gracias, presidenta. Colegas congresistas, con el saludo de la tarde, a vuestro invitado, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Ticona. Si bien es cierto, presidenta, se nos avecina las elecciones generales o regionales, locales y municipales del 2018. Una tarea muy fuerte para el Jurado Nacional de Elecciones, para la OMPE, quienes están involucrados dentro de todo el proceso electoral. Sin embargo, tenemos una variación del presupuesto casi escasamente por 2 millones aproximadamente para el próximo año. Entonces, son 17.500, 2018, 21.078, aproximadamente más o menos 5.000 millones, una diferencia. Quería, como también el 2016 se ha llevado a cabo las elecciones generales nacionales, ¿por qué la diferencia, presidente? O sea, ¿no? Casi si el mismo proceso se ha llevado a cabo y de repente, ¿ya preguntaron eso? Ah, bueno, entonces ya sí preguntaron, ya no quieren que pregunte. Disculpa que llegué un poco tarde. Entonces, presidente, de todas maneras, con la finalidad de la transparencia, con la finalidad de que la población esté mayor informado y los candidatos igual, ¿cómo piensan difundir los planes de gobierno de los candidatos a las elecciones regionales y municipales 2018 por parte del Jurado Nacional de Elecciones? Y bueno, y para finalizar, presidenta, yo creo de que por encima de todo, como poder autónomo que ha sido el Jurado Nacional de Elecciones, esperamos más bien de que ponemos de conocimiento, ¿no? Muchas veces se ha dicho de que el Congreso de la República es una organización, una institución que obstruye, que entrampa, que no da facilidades. Nosotros aquí en el Congreso, más por el contrario, queremos que se fortalezca la democracia, queremos que la transparencia vaya por encima de todo y creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser un amigo nuestro para que de esa manera todos los peruanos sean pues los que gocen de esa fiesta electoral, presidente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Habiendo culminado las intervenciones de los colegas congresistas, cedemos el uso de la palabra al doctor Ticona a efectos de que pueda responder las interrogantes formuladas por los colegas congresistas. Tiene la palabra, doctor Ticona. Bien, muy agradecido, señora presidenta. Con relación a la inquietud que se ha formulado por la señora presidenta sobre los riesgos de no asignar
la demanda adicional, nosotros tenemos que decir, en principio, que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra preocupado por esta asignación que se ha hecho por parte del MEP de 131 millones. Y como lo hemos explicado, realmente la asignación debería contemplar situaciones específicas como, ya se ha dicho, el tema relativo a que el incremento remunerativo de los integrantes de los Jurados Nacionales de Elecciones, ¿no?, de 12.000 a 18.500, ya no funcionará en 7 meses, sino 8 meses. Por otro lado, también el tema, si el cierre electoral se ha adelantado y el cierre del padrón electoral se ha adelantado y esto conlleva que se tiene que fiscalizar y aprobar este padrón, lo cual requiere actividades y consiguientemente más personal. Asimismo, por otro lado, las normas sobre dádivas, que es un tema que recién se innova para estas elecciones municipales y regionales, que como sabemos ya está en vigencia, se aplicó en las elecciones generales del 2016, donde hubo algunas situaciones complejas y que trastornó un poco el tema de la certeza, seguridad de los procesos electorales, ¿no? Tenemos que esta aplicación de las normas sobre dádivas y específicamente con un mecanismo de gradualidad va a generar, ¿no?, una altísima carga procesal, ¿no? Entonces, nosotros estimamos alrededor de más de 60.000 expedientes en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Si antes teníamos un tema relativo a unos 20.000, 25.000 expedientes, entonces tenemos que se va a triplicar tal vez la actividad jurisdiccional, y esta actividad conlleva actuaciones y actividades tanto de los jurados electorales especiales a nivel nacional como del propio Jurado Nacional de Elecciones en vía de apelación, ¿no? Entonces, si no se asigna, se vería recortado muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema relativo a la fiscalización, ¿no?, tenemos que, si no se contrata el personal suficiente, se hará podría hacerse una fiscalización muy parcial, muy tangencial, ¿no?, de las actividades que tenga que fiscalizar nuestra dirección de fiscalización, ¿no?, tanto del proceso electoral mismo, de las incidencias de este proceso, de la fiscalización de las hojas de vida, de los planes de gobierno, la lista de candidatos, entre otros. La misma publicidad estatal, la propaganda electoral, tendría que limitarse al mínimo esta fiscalización. Y del área jurisdiccional nos veríamos en serias situaciones complejas y difíciles para poder llevar adelante el cometido en el plano jurisdiccional. Entonces, tenemos estas preocupaciones que las expresamos aquí ante esta Comisión de Presupuesto y que en su momento también lo haremos presente ante el Pleno del Congreso. Por otro lado, en el tema de remuneraciones, la inquietud presentada por la señora Espinosa, tenemos que efectivamente, como se ha dicho, hay una necesidad de mejorar el nivel remunerativo de los trabajadores. Este nivel remunerativo está vigente desde hace más de 16 años, desde el 2001. No se ha mejorado un centavo a los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra propuesta es financiamiento con recursos directamente recaudados. Nosotros tenemos un estimado para percibir en el año 2018 de 31 millones por recursos directamente recaudados. De estos 31 millones se asignaría 6.700.000 para cubrir la nueva escala remunerativa que se propone. Entonces, no se perjudicará el Tesoro Público porque no se está solicitando recursos adicionales, sino que se autorice al Jurado Nacional de Elecciones que de sus recursos directamente recaudados se financie esta nueva escala remunerativa que, como digo, de los 31 millones sería 6.700.000 soles aproximadamente. Luego, en cuanto a la inquietud formulada por la señora congresista Alejandra Aramayo, tenemos en principio que
en cuanto a la fiscalización de las hojas de vida, actualmente por el presupuesto restringido que se da, se hace simplemente de algunos aspectos puntuales, no de toda la hoja de vida. Por ejemplo, en el tema relativo a las condenas, ¿no?, de los candidatos, bienes y rentas de los candidatos, pero no hay, digamos, una fiscalización a cabalidad, por ejemplo, en el tema relativo, ¿no?, a los estudios, los grados, el tema relativo a los planes de gobierno, planes de trabajo de las organizaciones políticas, ¿no? Asimismo, ¿no?, en cuanto a la conformación de los jurados electorales especiales, ¿no?, efectivamente, ¿no?, los integrantes de los jurados electorales especiales, como sabemos, está integrado por un juez superior que preside el jurado, un fiscal superior y un miembro de la sociedad que por sorteo integra este jurado electoral. Entonces, es cierto que cuando los jueces fiscales van a integrar estos jurados electorales por un periodo determinado, obviamente va a provocar un faltante, ¿no?, en las cortes superiores y las fiscalías superiores, ¿no? Hay un falta. Y este faltante obviamente no es de ahora, esto viene desde hace ya algún tiempo, ¿no? Pero el gran tema es, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿merece invertirse en nuestro sistema democrático o no merece? ¿Qué problemas tenemos en nuestro sistema democrático? ¿O no tenemos ningún problema fundamental, esencial? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos cuál sería lo óptimo en materia de financiamiento de partidos políticos, nosotros pensamos que, por ejemplo, el 80 o 90% debería ser financiamiento público, tanto directo como indirecto. Tenemos un ejemplo claro, México, ¿no? Entonces, pero algunos se preguntarán, no, pero ¿por qué vamos a financiar a los partidos políticos si los partidos políticos no están legitimados, ¿no? Ese cuestionamiento no es válido. ¿Por qué? Porque si la propuesta es, ¿no?, consolidar nuestro sistema democrático, esto pasa por fortalecer los partidos políticos. Pero jamás no vamos a fortalecer a nuestros partidos políticos si en una contienda electoral creamos las condiciones normativas y fácticas para que los partidos obtengan financiamiento por fuente ilícita. Nuestra realidad histórica nos está demostrando así, ¿no?, que en algunos casos, no estamos generalizando tampoco, que en algunos casos se dan que este financiamiento de los partidos políticos se hacen por fuentes ilícitas. Entonces, pero ese financiamiento al final perjudica al Estado, sí, porque entramos al tema de la corrupción y el Estado y los peruanos tenemos que pagar, ¿no?, en el ámbito de la corrupción. Eso. Entonces, si el Estado, en vez de pagar a la corrupción indirectamente a través de estos actos de corrupción, paga directamente este financiamiento público directo en un 80 o 90%, dejando un 15 o un 10% al financiamiento privado de personas naturales, entonces estamos fortificando nuestro sistema democrático y estamos evitando que los partidos se debiliten, sino se fortalezcan a través de este financiamiento público. Entonces, en ese sentido nosotros pensamos que en cuanto a la inquietud específica que se ha formulado, nosotros pensamos que el jurado apuesta por una justicia electoral especializada y profesional, ¿no? Entonces, esto significa que los integrantes de los jurados electorales, ¿no?, mientras no exista una alternativa, un financiamiento, una decisión política, una voluntad política, tendrán que estar integrados por jueces fiscales superiores y nuestra propuesta va que el tercer miembro sea un miembro de los colegios de abogados de la jurisdicción donde se va a conformar estos jurados electorales descentralizados, ¿no? Entonces, en respuesta, digamos, a la inquietud, pensamos que
debe apostarse por la democracia, por consolidar nuestro sistema democrático y por fortalecer los partidos políticos. Como digo, esto pasa por tener una justicia profesional y especializada. Y esta justicia electoral y especializada pasa entonces porque magistrados deben integrar los jurados electorales especiales, ¿no? Ahora, bien, en cuanto a la inquietud del señor Armando Villanueva, en cuanto a las listas de los partidos políticos y cómo se afecta el nuevo cronograma electoral con las innovaciones que se está proponiendo, nosotros pensamos que tiene una incidencia presupuestaria. Veamos en concreto. Si ahora el cronograma electoral, ¿no?, se ha adelantado de 240 a 350 días, es decir, comienza el cronograma electoral a ejecutarse de acuerdo a lo que se está proponiendo el día 22 de octubre, estamos adelantando un tiempo. Hay que fiscalizar, va a haber tachas, tiene que fiscalizarse los padrones electorales, verificar si no hay golondrinaje o no, verificar si efectivamente ir al campo y verificar si fulano de tal que dice que vive en tal lugar, efectivamente vive o no vive, o hacer el acta de incidencia domiciliaria, etcétera. Entonces esto reporta más personal, más presupuesto. Si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, que en el nuevo cronograma, igualmente, la fecha de inicio de la convocatoria también se adelanta, esto significa que también la inscripción de lista de candidatos, de las listas de los partidos políticos tiene que adelantarse. Esto implica no solamente fiscalización, sino también justicia electoral, porque se presentan las incidencias y los cuestionamientos respectivos para que tengan que resolverse en las instancias respectivas, ¿no? Entonces, el nuevo cronograma electoral sí afecta, digamos, de alguna manera esencial a las funciones que tiene que desarrollar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En cuanto a la inquietud formulada por el señor Carlos Tubino en materia presupuestaria, ¿no?, nosotros, de acuerdo a los datos que tenemos, decíamos hace un momento también, y lo quiero remarcar, lo quiero puntualizar, ¿no?, en las elecciones municipales y regionales del 2014 nos asignaron 114 millones y pico, redondimos a 114 millones. Y ahora para las elecciones municipales y regionales se nos asigna 131 millones, hay un incremento de 16 millones aproximadamente. Ahora, de esos 16 millones, decíamos hace un momento, lo que tenemos que cubrir en principio es el pago a los integrantes de los jurados electorales. En el 2014 se pagaba 12.000 soles mensuales. Ahora se les va a pagar 18.500 soles. Si esto lo multiplicamos por 100 jurados electorales, cada jurado 3 miembros, ¿no?, y además ya no van a funcionar 7 meses, van a funcionar ahora 8 meses de acuerdo al nuevo cronograma, un mes más. Entonces, esto conlleva un estimado de 13 millones más. Entonces, 114 y pico más 13 millones da un total aproximado de 127 millones y pico. Entonces, hay un diferencial más o menos de 3 millones que nos están incrementando. ¿Qué hacemos con el tema de las dádivas? Que no había en el 2014, ahora lo va a haber. Y esto va a triplicar o quintuplicar nuestra carga procesal, ¿no? Si antes teníamos 20.000, 25.000 expedientes, ahora vamos a tener un estimado de 60.000 expedientes jurisdiccionales. Entonces, tenemos que aumentar nuestro personal, tanto en jurados electorales como en la sede central, en un 50% más respecto al 2014. Entonces, esto importa también presupuesto. Entonces, por eso mismo, si bien es cierto que los 178 millones que está solicitando como demanda adicional pueden ser reducidos, yo creo que eso es cosa de evaluarse, ¿no? Se puede evaluar y se puede reducir, pero a términos, a montos razonables, de acuerdo a estas precisiones técnicas que estamos formulando. En todo caso, compartimos
la preocupación en que debe analizarse este presupuesto de manera más exhaustiva para no poner en riesgo no solamente las funciones electorales que compete al jurado, sino fundamentalmente para tener unas elecciones transparentes, céleres, que garanticen, ¿no?, la voluntad popular.